Bloque 1. Hace 90 años, el 28 de agosto de 1934, nuestra ciudad sufrió el evento más dantesco y recordado de su historia, el incendio de la refinería de petróleos, en el cual primero explotaron y después ardieron la mayor parte de los tanques de combustible de la empresa. El incendio arrasó con la Compañía Nacional de Petróleos y generó caos y destrucción en las construcciones y en las viviendas de toda la ciudad, poniendo a la ciudad en los principales titulares de los diarios y revistas, no solo de nivel nacional, sino de todo el mundo. Esto no es una exageración. Campana estuvo por primera vez en boca de todo el mundo, de todos los medios de distintos países, y fue algo a escala planetaria. Cuando en 1903 el empresario europeo Emilio Schniffer decidió adquirir 5,5 hectáreas aquí en el partido de Campana y empezar a cranear lo que sería nuestra refinería, a nadie en el pueblo le escandalizó. De hecho, no había, entendamos esto, no había una conciencia de la problemática medioambiental, no era un tema de agenda en esos años en la ciudad de Campana o en la República Argentina. Entonces, en la práctica nadie se escandalizó. De hecho, ni siquiera había una idea de qué significaba una refinería, ya que de hecho esta refinería de Campana vendría a ser la primera del continente sudamericano. En 1905 se constituye la primera sociedad que explotaría la refinería. Es la Compañía Nacional de Aceites. Emilio Schniffer, un empresario, se une a otros empresarios más con el hecho de comercializar queroseno. Este detalle no era casual. Hacerlos parte del negocio significaba evitar las bajas artificiales para reducir el precio del queroseno. Originalmente la refinería no tenía como producto principal la destilación de naftas, sino la producción de queroseno. Este se usaba sobre todo para la iluminación, tanto de la vía pública como de los hogares. Es importante destacar que en esta época histórica el queroseno revestía una importancia vital en nuestra sociedad, porque se usaba no solamente para la iluminación, sino también para la calefacción y para movilizar motores, que hasta entonces se importaban en su totalidad. Prueba de esto lo da la producción de la refinería de Campana, que en sus comienzos se propuso producir 1000 cajones diarios de queroseno con el objetivo de abastecer por lo menos el 25% del consumo total a nivel nacional, contra una producción de 30 cajones mensuales de destilado de nafta. Esto da prueba cabal de la importancia que tenía el queroseno en una primera instancia por sobre el destilado de nafta. Emilio Schniffer era un empresario muy exitoso, pero no tenía los conocimientos suficientes para conducir la refinería, razón por la cual contrata a un ingeniero químico de 25 años, Rodolfo Reichert, que trabajaba en una refinería austríaca y que va a conducir la planta durante muchísimos años. Eso fue clave para que numerosos alemanes y austríacos también fueran parte en aquella Campana de inicios del siglo XX. En agosto de 1906 comenzaría la operación, digamos, ya normal de la refinería de petróleos. En ese momento llegó un barco de bandera británica que traía el primer cargamento de crudo para ser destilado en la planta de Campana. Era petróleo originario de la República de Rumania, allá por el Mar Negro. Si bien, como marcamos en el principio, para el municipio de Campana no hubo demasiados problemas, por lo menos de principio, con la instalación de la refinería, ya el diario La Prensa rescata Fumiere que marcaba algún cierto nivel de inquietud a nivel, por lo menos social, sobre la existencia de una refinería en las cercanías de un pueblo. Pero a todo esto el Estado Nacional y el Estado Municipal no hacían el más mínimo tipo de cuestionamiento. Si bien a veces se ha romantizado mucho sobre la primera destilación realizada en la ciudad con petróleo crudo proveniente de Bahía Blanca, que vendría a propiciar la creación de yacimientos petrolíferos fiscales y servir de puntapié inicial a la industria petrolífera a nivel nacional,
Lo cierto es que los resultados de ese primer análisis realizado en 1907 en Campana no fueron buenos, no fueron lo esperado. De todas maneras, sus siguientes perforaciones realizadas por YPF, por la incipiente YPF, sí pudieron ser refinadas exitosamente en Campana, transformando petróleo crudo nacional en numerosos productos destilados. El incendio de 1934 no fue el primer siniestro que enfrentó la refinería de petróleo. Ya para octubre de 1910, el 25 de octubre de 1910, se desató un incendio que, si bien no tuvo obviamente las dimensiones del incendio del 34, porque de hecho tampoco la refinería tenía las dimensiones del 34 y mucho menos las de ahora, sí por sus características impactó mucho en los vecinos de la ciudad de Campana. El fuego se desató en un tanque que contenía gran cantidad de petróleo crudo, incluso propagándose a un tanque vecino. No se siguió expandiendo a todos los tanques porque la gerencia de la refinería tomó algún tipo de medida para cortar la circulación del crudo. Pero lo cierto es que el fuego desatado por ese incendio, cuentan las crónicas del propio Jorge Pedro Fumiere, lograron secar numerosos árboles en los alrededores de los terrenos vecinos a la refinería, es decir, en la ciudad de Campana, arriba de la barranca, los árboles se secaron por el impacto del fuego. El fuego fue terminado de contener por bomberos que se tuvieron que movilizar de la capital federal, dado que en ese momento, y tampoco fue también en el incendio del 34 que se dio la misma situación, la ciudad no contaba con cuartel de bomberos. Las autoridades de la refinería señalaron que las pérdidas eran cuantiosas y gran cantidad de instalaciones fueron deterioradas. Lo cierto es que para 1910, la Compañía Nacional de Aceites había cambiado su nombre por la de Compañía Nacional de Petróleo. Pocos meses antes del incendio de 1910, la compañía, lo que era la Compañía Nacional de Aceites, se transformó en la Compañía Nacional de Petróleo. Meses después de la explosión, esa Compañía Nacional de Petróleo, muchas de las acciones fueron adquiridas por lo que se llamó la West Indian Oil Company, conocida en la localidad como WICO. Esa compañía era subsidiaria de la Standard Oil del mega empresario petrolero Rockefeller. La producción de la refinería podría definirse casi como una situación monopólica. La refinería producía el 95% del querosén y el 80% de la nafta que se empleaba en el país. Lo cierto es que, controlada de Estados Unidos, la producción aumentaba cada vez más, a pesar de que el querosén iba siendo reemplazado por la electricidad y en el caso de la nafta aumentaba con el crecimiento raudamente del parque automotor. En ese contexto llegamos al 28 de agosto de 1934. La Compañía Nacional de Petróleo, ya en ese momento en vía de llamarse Compañía Nativa de Petróleos por un cambio de normativa a nivel gubernamental, donde se exigía a las empresas de capitales extranjeros que no utilizaran la palabra nacional ni la palabra argentina en sus nombres, a las 2:45 de la mañana comenzó a incendiarse. En la calle Rawson se produjo el acontecimiento más importante que tuvo Campana para ese entonces, la explosión de la ESO. La ESO explotó. Entonces me acuerdo que mi padre se levantó de la cama, parece como que lo estoy viendo, y abrió la ventana de la calle donde vivíamos, de la casa donde vivíamos, y dijo: la Nacional. ¿Por qué dijo la Nacional? Porque la ESO no se llamaba ESO antes, le decían la Nacional. Eran todos alemanes. Sí. Usted tenía, por ejemplo, un jefe de taller, un jefe de instrumento, un jefe de calderería. Eran todos alemanes. Después cayeron los americanos y ocuparon todo. Rawson, ¿a qué altura vivía más o menos? Rawson, entre Estrada y Jean Lloré. Ah, lo debe haber escuchado fuerte ahí. Debe haber sido fuerte la explosión desde allá. Bueno, la expansión hizo un desastre. A tal punto que se abrió una ventana, la expandieron, la destruyeron, algunas que otras. Campana quedó hecho en la oscuridad, porque el humo era tan intenso. Yo me acuerdo, era tan intenso, yo tenía 7 años. Tenía tan intenso que cubría todo Campana.
A la vuelta, por la valle, estaba había una empresa de camiones. Sí. Entonces se ofrecieron para llevarnos a los vecinos, a los que querían dejar su vivienda, porque nadie quería estar adentro, por el temor de que... porque explotaban los tanques. Después que se terminó que apagaron, usted veía los tanques, eran todos tanques venidos todos, claro, estaban llenos de combustible y iban portando uno tras de otro, y cada explosión era una repercusión tremenda en la ciudad, en el pueblo, porque era pueblo, eran todas calles de tierra en ese entonces. Después vino la empresa alemana, la UASI Freitag, todavía me acuerdo el nombre, y hicieron el asfalto en Campana. Pero ya les digo, entonces esta familia eran, no me acuerdo el apellido de estos que tenían camiones, unos camiones internacionales, la marca internacional, pero eran grandes, y los llevaron todo al campo. Allá levantamos carpa y dormimos en el campo, en ese entonces. Fue primero la explosión de un tanque que despertó literalmente a todo el vecindario a las 2:45 de la mañana, 3 menos cuarto. El horario no es antojadizo, el horario quedó ampliamente registrado porque la explosión, la onda expansiva, fue tan inmensa que los relojes de la localidad, el reloj de la municipalidad, los relojes importantes de las casas, quedaron detenidos al romperse sus mecanismos a las 3 menos cuarto de la madrugada, con lo cual por eso no hay mucha discusión sobre el siniestro. En ese momento obviamente la población absolutamente se aterrorizó. Numerosos vidrios, no numerosos, en realidad centenares de vidrios del casco céntrico se rompieron, por no decir casi todos, numerosos techos se cayeron. El siniestro fue de dimensiones absolutamente desastrosas para la ciudad de Campana. Incluso los sonidos de las explosiones fueron tan ensordecedores que hay registros de que esas explosiones se registraron a 300 kilómetros de la ciudad de Campana. O sea, imagínense lo que ha sido el despertar de los vecinos esa madrugada del 28 de agosto de 1934 con esas explosiones dentro de la ciudad de Campana. Imaginemos aquella situación semejante a la de un infierno. El viento que aleatoriamente llevaba la columna de humo sobre la ciudad, el fuego que parecía envolver aquel pequeño pueblo de no más de 12.000 habitantes, con la gente que se desplazaba, la que podía llegar a las extensiones más lejanas y algunas que apenas llegaron a la plaza principal. Las primeras horas fueron de una confusión total. Y cuando fue el incendio, ¿qué fue? ¿A la mañana, a la tarde? No te acordás, ¿no? ¿Qué fue? Eso fue que se explotó un tanque, el calor de hasta la plaza, y allá abajo hasta la plaza. Y tenían miedo que estallara esos tanques. Tenían miedo que estallara. Que estallara. Sí. Si bien la refinería tenía un cierto personal de bomberos listos para actuar ante alguna hipotética contingencia, lo cierto es que ni de casualidad tenían una capacidad para enfrentar a un desastre de esta índole. Rápidamente por eso hubo que recurrir a grandes cantidades de dotaciones de bomberos provenientes de la ciudad de Buenos Aires para ayudar a combatir las llamas. En la primera mañana de ese día ya los medios nacionales hablaban de 2 fallecidos y de 40 heridos de distinta magnitud, pero los medios internacionales hablaban de cifras mucho más altas. Luego se sumaría el tercer fallecido. El diario Crítica fue después fuente de información de una cuarta muerte de una adolescente, una chica de aproximadamente 14 años que no se supo su identidad, que murió no directamente en el incendio, sino en ese caos generalizado que hubo después en la huida de muchos vecinos campanenses aterrorizados por las llamas. Fue atropellada por un auto y se sumó a la lista de fallecidos.
A poco del siniestro, virtualmente la ciudad se militarizó. Efectivos de la Armada y del Ejército patrullaban las calles para evitar robos o saqueos en los negocios o en las viviendas particulares de los vecinos que habían quedado vacías en el momento de la huida. Las comunicaciones con la capital federal incluso habían quedado cortadas, no solo las vías férreas, sino las líneas del telégrafo, motivo por el cual se dispusieron el envío de 200 palomas mensajeras para posibilitar las comunicaciones entre Campana y la capital federal. A las 11 de la noche de ese día 28, el incendio, lejos de estar controlando, parecía que se recrudecía, e incluso las autoridades a los pocos vecinos que quedaban todavía ubicados dentro de la ciudad le recomendaban enfáticamente que se retiraran, dado el peligro de explosión de un tanque que contenía nafta de aviación, una nafta mucho más poderosa que la nafta común, y ya se preanunciaba la posibilidad de explosión de ese tanque, al cual realmente se le tenía muchísimo temor. El 30 de agosto, 2 días después de aquella primera explosión, cuando los pobladores empezaban a retornar a sus lugares, cuando todo parecía entrar en calma, la ciudad se vio sorprendida por aquella explosión tan temida del famoso tanque con combustible de aviación. Los testimonios dicen que la onda de calor era tan abrasadora que hacía recordar a aquel incendio de 1910. La barranca se quemaba la cara. Y claro, si el calor llegaba hasta la plaza. Ah, vos te quedaste, no te fuiste rajando. Ahí no. No, pues muchos se fueron rajando cuando... A la plaza, de la barranca, rajaban. Claro, estaban cerca de eso, se Claro. fueron. Sí. Y tenían miedo que explotara otro tanque. ¿Te acordás vos que más o menos qué estarías haciendo vos cuando fue la explosión? Yo estaba en la punta de la barranca. ¿Estabas allá vos? Y estaba con el hermano de la María Nosa, el hermano estaba. Se desmontonaba y cuando explotó, rajamos todo de allá, quedó de calor en la cara. Ah, porque ya se veía que iba a pasar algo, porque Claro, había empezado claro, un incendio o algo. Ah, se incendió y después explotó. Primero fue un incendio, papá, Sí, y después explotó. Claro. Ellos fueron a ver el incendio, se ve, y cuando explotó se fueron. Te habrás pegado el somete de tu vida. sí, disparábamos el calor que se daba. Los tanques de no sé cuántos millones de litros. Si vos llegabas a la casa, se sacaban todo. Y dice que habían venido militares para cuidar la gente de allá abajo. Para el día 1 de septiembre el incendio continuaba. Se estimaba que para ese momento habían sido incendiados, dañados o explotados 140 de los 200 tanques que poseía la refinería aquí en la ciudad de Campana. De los tanques que estaban incendiados se consideraba que, por ejemplo, podían tardar 15 días más en extinguirse el fuego. En ese contexto empezaron a aparecer dudas también sobre la cantidad real de fallecidos. En la refinería trabajaba una indeterminada cantidad de inmigrantes entre polacos y lituanos que estaban trabajando aquí en la refinería de Campana, la mayoría de los cuales no tenían familias, residían en pensiones y no tenía quien reclamara sus cuerpos o reclamara sobre sus desapariciones. Incluso se temía la posibilidad de un recrudecimiento, digamos, del incendio, y el Ferrocarril Central Argentino había dispuesto que una formación de ferrocarril, una locomotora con una serie de vagones que había sido enviada desde Rosario, estuviera estacionada las 24 horas del día en la estación de Campana, dispuesta y preparada para salir disparada de la ciudad de Campana hacia el norte en caso de un recrudecimiento del fuego, no solamente por la posibilidad de que el fuego afectara, digamos, ya el casco urbano, generándose un incendio masivo en la ciudad, sino por la posibilidad cierta de una intoxicación si el viento variaba y llevaba fuertemente los gases tóxicos a la localidad. Si bien las fuentes no son precisas respecto a si pasó el día 1 o el día 2 de septiembre, lo cierto es que arribó a Campana una gran cantidad de material para combatir el fuego. En especial un compuesto llamado foam, que es espuma en inglés, que era mucho más efectivo para combatir incendios provocados por derivados del petróleo que el agua, que era absolutamente estéril a tal fin.
El día 3 de septiembre, Campana comenzó a recobrar un poco su normalidad y su relativa paz. El día 6 apareció la información sobre un nuevo muerto, Teodoro Malovisk, que era un trabajador de la empresa que se sumó a la lista de fallecidos que había hasta entonces. Ese mismo día, el 6 de septiembre, hubo una gran tormenta que afectó principalmente al norte de la provincia de Buenos Aires, al sur de la de Entre Ríos y a parte de Uruguay, que tuvo varios focos de lluvias ennegrecidas, lluvias muy negras, que se especula con que fueron producidas por partículas del incendio en suspensión, que lo que hizo fue profundizar aún más los problemas para las casas que ya estaban muy dañadas por el incendio. Nunca va a quedar clara la cantidad de víctimas fatales, ya sea directa o indirectamente, mucho menos la cantidad de heridos o de daños materiales. Se habla de 4, de 8, de 18 fallecidos. Y aún queda por pensar en aquellos obreros inmigrantes que habían llegado sin familia. Lo cierto es que los vecinos hicieron cuantiosos juicios a la empresa y desde la comuna hubo una comisión pro ayuda que se limitó a que cada vecino pudiera anotar sus pérdidas. Lo cierto es que da la casualidad que el registro es muy escaso con respecto a la ayuda que se da y también llama la atención, poderosamente la atención, que en ese registro figuran como pedido de ayuda varias familias con un patrimonio bastante acomodado. El siniestro del 34 no fue el único que sufrió la refinería, pese a que menos de un año después ya estaba funcionando. Aproximadamente para mediados del 35, 130 tanques de la refinería ya estaban nuevamente habilitados y ya se estaba trabajando casi a pleno. Pero muy poquito tiempo después hubo una casi explosión en ese mismo 1935 que por previsión de los empleados no pasó a mayores. Luego, en 1948, hubo un accidente ya mucho más grande, un buque petrolero anclado aquí en el puerto de la refinería, el Esso Salta. Después de haber descargado, gracias a Dios, después de haber descargado el crudo, fue alcanzado por un rayo y el remanente de crudo de las bodegas explotó, hundiéndose el barco y casi provocando un nuevo siniestro. Después, bueno, en 1996 hubo una explosión, en el 2020 hubo otra explosión. La realidad es que los vecinos de aquí, de la localidad de Campana, los que tenemos ya muchas generaciones aquí en la ciudad de Campana, llevamos este incendio de 1934 casi como una especie de tatuaje en la piel. A ver, mi abuela materna, por ejemplo, fue un ejemplo del caso promedio de la ciudad de Campana. Ella era una casi adolescente en el momento de la explosión de la refinería y fue el caso habitual del vecino promedio que se despertó con las explosiones, que huyó del centro de la ciudad. De hecho, se fue a refugiar en la zona de lo que es la Escuela 2, que era el campo en ese momento, y hoy es pleno casco urbano. Entonces, por eso, esta historia es tan, digamos, cercana a los corazones de los vecinos, ¿no? Porque quien les habla en este momento, crónicamente se hacía repetir la historia del incendio de la refinería, las tardes de lluvia con su abuela, y bueno, hoy nos toca a nosotros contar un poco esta historia. Como conclusión de este trabajo, nos parece importante poder explicar que los campanenses tenemos muchos sobrados motivos para tener miedo cuando ocurren cosas irregulares en la refinería que hoy está funcionando, propiedad de Pan American Energy. Tenemos motivos de asustarnos cuando vemos que hay mucho fuego saliendo de los llamados fosforitos. Tenemos miedo cuando ocurren ruidos y no sabemos bien qué son. Tenemos miedo no solo por lo que pasó hace 90 años, sino por antecedentes cercanos también. Hace 48 horas hubo un incendio en una destilería en Ensenada. Y por todos estos motivos y por la catástrofe que sucedió en el año 34, es que nos parece fundamental que la empresa, cuando sucedan cosas irregulares o que la población siente preocupación, que pueda comunicarse, que pueda informar con claridad, con profundidad de lo que está sucediendo. A finales de mayo, comienzo de junio de este año, acá las antorchas de esta empresa estuvieron durante 15 días emitiendo mucho fuego, muchos gases, humo a la atmósfera. Y la estrategia comunicacional de la empresa fue llamarse a silencio. No dijo nada, no le comunicó a la sociedad, y eso
por supuesto generó muchas suspicacias, muchas especulaciones, quizás seguramente también mucha información errónea y prejuiciosa, pero producto de que no hay una voz oficial que les haya explicado a los campanenses qué es lo que estaba pasando. Por eso, para redondear, lo que pasó en el año 34, no sabemos si algún día podrá volver a pasar, no sabemos si se puede recrear en una escala semejante, pero sí es necesario que se entienda que los campanenses tenemos motivos para preocuparnos cuando suceden cosas extrañas. Por eso necesitamos una mejor comunicación de la empresa para la comunidad y también más involucramiento de la clase política y de los medios de comunicación que a veces por algún pequeño interés económico eligen sumarse a la estrategia no comunicacional de la empresa para la comunidad. ¿Está bien? Bueno. Sí, es cierto, alguien hasta en Instagram, en Facebook.